Buenos días a todos, me acabo de despertar en un lugar bien increíble porque nos encontramos en el Cajón de Maipú. Un lugar perfecto para desconectar, estamos súper tranquilos, estamos a 2 horas de Santiago, de la capital. Y hoy nos encontramos acompañado de Sebastián, aquí presente. Hola. Estamos tomando desayuno aquí frente a Río y ahora tenemos que hablar de cuál va a ser el plan, ya que mi padre regresó a Francia. Me vuelvo a encontrar con Panchito y ahora Sebastián, que también me va a acompañar. Vamos a volver con Panchito en la aventura. Nosotros vamos a bajar más hacia el sur de Chile. Que hemos ya estado un poco chato de Santiago. ¿Te dirías que chato, los portugueses que ven el canal me van a entender? Porque chato significa aburrido en portugués. Bueno, entre paréntesis. Es que las ciudades en general me cansan un poco, Sí. que me gusta la naturaleza, volver a la naturaleza. Así que decidimos escapar al Cajón del Maipo, salir un poco de Volver a conectarse. los bloques de concreto y volver a la montaña. El plan un poco es viajar hacia el sur de Chile, conocer, bajando un poco hacia algunos lugares de la cordillera. El primero es un lugar considerado patrimonio de la UNESCO. El segundo es el Parque de Palmas más grande de Chile. Tercero va a ser una de las ciudades más lindas que tiene Chile y se encuentra en una zona bastante verde. Yo creo que con eso ya voy dando pistas. Igual tampoco estamos tan seguros de lo que vamos a ver. Yo ya conozco bien Chile, ya saben, viajé más de un año en Chile. Pero igual aún me faltan lugares, así que vamos a aprovechar bajar para ir a conocer nuevos lugares que yo no pude ver en mis primeras visitas aquí en Chile. Me falta un lugar en Argentina también que quiero conocer. Del otro lado de la cordillera tenemos Bariloche y sus alrededores, que nunca tuve la ocasión, la oportunidad de conocerlo y lo quiero conocer. Así que vamos a intentar llegar hasta el sur de Chile y cruzar la frontera a Bariloche en Argentina. Es el plan. Claro, igual estamos en pleno invierno, no va a ser el mejor momento, vamos a tener mucho frío, pero también es lo que queremos. Buscamos también frío y nieve para cambiar un poco de... Yo viajé mucho en países más calurosos últimamente, así que vamos a pasar un poco de frío y volver en las rutas con Panchito y con Sebastián, como en los antiguos tiempos, los viejos tiempos. Así que bueno, tomamos la ruta y a ver dónde llegamos. Estamos llegando en el Parque Nacional Las Palmas de Cocalán. Van a ver que es un lugar bien atípico, bien especial. De hecho, ahora ya tenemos la primera palma. Tenemos la primera palma. Estamos a 2 horas de Santiago, un poco más al sur. Entonces es muy accesible y es un lugar muy poco conocido también. Van a ver. Este lugar me lo recomendó Sebastián, aquí el estudiante en geografía. Y es un lugar igual muy poco conocido porque en sí no se puede visitar, que no está abierto al público. Pero igual nosotros vamos a visitar porque sí, igual hay gente que permiten entrar con guía, hacen trekking, actividades para conocer esas palmas millonarios. Bueno, hay que saber, en Chile existen 3 tipos de bosques nativos. Existen bosques de araucarias, bosque de alerce igual en el sur y también bosques de palmas que vemos atrás mío, que son nativos de aquí. Este es un pequeño pulmón millonario de Chile que vamos a ir descubriendo. Está gigante el tronco. Y está muy suavecito, igual me llama la atención. Porque pasa mi mano así. Es muy suavecito. A ver. Wow, lo gordo que es. Pasa que en mi curso de geografía nos tocaba elegir un lugar que estudiar y yo elegí este con mis compañeros. La verdad que investigando sobre el lugar nos dimos cuenta que había un parque de palmas dentro de la zona. Entonces fue muy interesante y lo encontramos muy único, que es el parque de palmas más grande y austral del país.
Y eso lo encontramos muy único y empezamos a buscar fotos y todo y era muy muy lindo. Sebastián no lo conocía, yo tampoco, que tampoco es un lugar muy conocido aquí, porque otra vez es un parque nacional. Bueno, ni siquiera nosotros estamos dentro del parque nacional porque es una zona súper protegida. Imagino que entienden por qué esta especie de árbol nos explicaron que lo que hay hoy en día es lo que queda un 2,5% de lo que queda de hace un siglo atrás, que antes había muchísimo más palmas chilenas, todo el país, no todo el país, pero toda la región estaba con esas palmeras y bueno, después llegaron nosotros, los humanos, y bueno, tenemos un impacto obviamente en esos bosques. Y entonces este lugar es de los últimos que queda aquí en Chile y donde igual se sigue reproduciendo. Porque aunque es una especie en extinción, igual aquí es el único lugar donde ya vimos, hay bebés, hay adolescentes, siguen creciendo, tienen espacio para crecer y están protegidos gracias a ese parque. Prohíben la entrada a la gente en ese parque para que no degradamos, deterioramos, que sea muy vigilado. También hay riesgo de incendios, que obviamente la actividad humana a veces crea incendios y sería un desastre si aquí hubiera un incendio, así que... Alrededor del parque la verdad que no se ven muchas palmas, entonces uno igual piensa ya qué pasó con las palmas, en qué momento se fueron las palmas del lugar. Y igual le decía, igual sería muy lindo poder tener palmas por todo lugar, como entre medio de los campos, entre medio de los lugares de plantación, porque igual son ornamentales y son algo que igual es propio de Chile igual. Muy, muy, muy bonito. Me estoy conectando con un ser de cientos de años. Imagínate la sabiduría que tiene en comparación con nosotros. Y nosotros le tenemos una pregunta. ¿Cuántos años creen que tiene esta palma? Yo lo voy a decir. Bueno, primero dicen en los comentarios cuántos años creen que tiene. O meses, puede ser. También. Porque es muy chiquitita, ¿no? No sabemos. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué es eso? Palma. Es que no me lo puedo Oh, es creer. muy bebé. Para llegar a ser estos árboles gigantes que tenemos aquí, tienen que pasar cientos de años. Pero hay palmas de 1000, 600, 700, 800 años dentro del parque. Aquí tenemos un poco una pequeña evolución, mira. Palma pequeñita, palma un poquito más grande. Claro, mira. Y aquí una palma más grande. Sí, este es Acá. como ya... ¿Viste? Este es bebé, este Es juvenil. muy bebé, es adolescente, y aquí está el padre. O como el abuelo diría, abuelo porque diría. ya... Bueno, nos habían dicho que esta palma puede tener entre 8 y 15 años. Claro, tiene como unos 10 años. O sea, en tantos años creció... No sé si decir solo eso, pero igual yo lo encuentro muy chiquitito. Sí, es muy chiquito. Y todas las palmas no son árboles. No son Son- árboles, que son Todas las palmas son hierbas. las palmeras. Son hierbas gigantes. Y eso lo hace tan Son interesante. hierbas. Son hierbas. Pero ¿cómo? ¿Y el tronco? El tronco es un tronco que es un pasto que se materializa, pero no es madera. No tiene los componentes ni aplica la definición de madera. Entonces no es Y eso lo tronco. hace especial. No es tronco, sino que es pasto. Un pasto gigante. Entonces esto ya me vas a decir que esto es una hierba aquí atrás tuyo. Exacto. Una hierba más grande que tú. Una hierba más grande que yo. Las palmas chilenas, testigos de los siglos, entrelazan sus destinos, formando un bosque único y eternamente hermoso. Nos encontramos ahora con miel de palma. Porque sí, desde las palmas le vas sacando una miel. Yo no tenía ninguna idea. Aquí miel de palma, Cocalán de aquí. ¿Cómo producen esto? Lo vamos a probar. Olor. Tengo la nariz tapada. Tengo un resfriado. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está Hay que- muy azucarado.
Hay que poner entre paréntesis que a ti no te gusta la miel. De hecho, es loco, pero tiene sabor a miel. Es que sí. Y me recuerda un poco como al sirope de... ¿Cómo es? Sirop de érable. El sirup. El sirope. El sirope que toman en Canadá. Eso. Pues me recuerda un poco eso. ¿Has probado? No, igual me gusta. Está dulce, pero... A mí me pasa lo mismo, que lo encuentro muy dulce. La verdad que me sorprende porque, como decía, igual se parece mucho a la miel, como el sabor. A ver los ingredientes, porque tal vez añaden miel, ¿no? Es mentira. Dice, savia de palma, glucosa, sacarosa, jugo de coco, fibra soluble. Jugo de coco. Ah, mira. Ay, los perros están vueltos locos, ¿eh? Sí. Fibra soluble y matilol. No sé qué sería. Yo tampoco. Bueno, quiero indicar que me retaron aquí porque creo que en el video hablé de palmeras, cuando no son palmeras, son palmas. Las palmas chilenas no hay que confundirlas con las palmeras, y nos explicaron la diferencia entre palmas y palmeras. Es simplemente las hojas de las palmas crecen de un lado o del otro. Por cómo crece la hoja, si es en forma de techo o si es del otro lado colectando el agua. No sé si me explico. Si quieren venir a visitar este lugar, a 2 horas de Santiago, otra vez les dejo la información en la descripción de la gente de la comunidad que hacen esos tours, actividades para conocer este bosque tan especial en el centro de Chile. Y eso con Don Sebastián nosotros vamos a seguir la ruta, el recorrido. No sé, no tenemos plan de momento, no sabemos a dónde vamos. Vamos a pasar la noche aquí cerca, creo, y mañana... ¿Acompañado de las palmas? No sé si no sé si podemos dormir en medio de las palmas, pero... A mí me gustaría. Pero no creo que podamos. Pero no creo. Nueva mañana y nos despertamos en un cerrito extremadamente bello, encima de una ciudad que se llama Las Cabras, de lo que tengo entendido. Le voy a enseñar la vista que tenemos hoy. Estamos un poco en la altura y ahí no se ve nada, hay neblina, pero ahí está la ciudad. Supuestamente bajo la neblina está la ciudad, entonces se va moviendo, vemos unos árboles, edificios salir a veces de la neblina, pero de momento está todo escondido. ¿Y en qué región estamos? Estamos en la región de O'Higgins. O'Higgins. Sí. Para aquellos que saben un poco de la región, nos encontramos cerca a un cordón montañoso que se llama Cordón Montañoso de Quintayana, que viene de unos cuatreros que antes se ubicaban hace muchos años, en el tiempo de la colonia, cerca de esta zona. Pero... Y tenemos visita, tenemos una ciclista que da varias vueltas desde esta mañana. Es la única persona, es súper tranquilo. Y así que hemos pasado la noche aquí con Panchito. Esta noche bajó hasta 3 grados, que no es tanto frío. Y ahora que vamos al sur vamos a tener, yo creo, temperaturas mucho más extremas. 3 grados se puede soportar bastante bien. Dejamos Panchito siempre abierto cuando nos despertamos para ventilar, porque con el cambio de temperatura que nosotros vamos generando dentro y el frío de afuera, se genera mucha condensación. Entonces está muy húmedo. Lo que hacemos, siempre dejamos abierto para que se pueda ventilar y secar, para que no se forme moho o humedad dentro en la madera, etc. Y también tuvimos ayer por la tarde-noche una otra experiencia. Tuvimos nuevamente un pequeño seísmo. ¡Ah, verdad! Que para mí ya un poco ese meme de los chilenos que siempre se ríen, no les importa cuando hay un terremoto, creo que es un poco verdad. Siempre hay temblores acá y últimamente han habido muchos. Es que sí, solo en un mes tuvimos 4. No, esta semana, Clemo. Ya me acostumbré un poco, porque ya hace tal vez 10 temblores que vivo aquí en Chile. Antes nunca había vivido, pero ya de a poco me acostumbro. Aunque sigo siempre asustado cuando pasa. No consigo relajarme como los chilenos tienen esa capacidad de seguir completamente normal su vida. ¿Algo que contar? Y ahora nos encontramos en la carretera de la fruta, que
que tiene su nombre, ya que de aquí salen muchas frutas y salen hacia todo Chile y hacia otros países, ya que cerca de acá se encuentra el puerto de San Antonio, el mayor puerto de todo el país. Por eso nos cruzamos con tantos tipos de... Ahora tenemos viñas atrás, pero tuvimos naranjas, tuvimos todos tipos de árboles, de plantaciones, y son kilómetros, kilómetros y kilómetros de cultivos. Sí, y pasan muchos camiones por este camino, está lleno de camiones todo el rato. El río por el cual vamos pasando ahora se llama Río Cachapoal, y de hecho, mira, si puedes grabar allá, todos los árboles están caídos y están en el suelo y ¿verdad? Casos se salieron porque este río hace muy poco llovió muy fuerte acá en la región central de Chile, y eso causó que el río se saliera y que muchos árboles fueron llevados y que algunas casas salieron. Esta parada de bus, este estilo es universal en todo Chile. No sé si hay chilenos viendo este video, pero que me digan si en su ciudad o en su pueblo tienen esa parada, porque yo las vi de verdad por todas partes, del norte al sur. No sé cómo se pusieron de acuerdo que dijeron esta parada de bus va a ser universal en todo el país, pero Es verdad. aquí vamos a hacer otro. Por este camino hay muchos autos amarillos. Ah, mira, este. Sí, ese mismo. Ya. Es como un taxi, ¿no? Sí, es como un taxi. Son taxis que viajan entre las ciudades. Esa es su particularidad. Igual curioso que en ciudades, pueblos tan pequeños tienen esos taxis, parecen de Nueva York, esos pequeños taxis amarillos. Así que la gente del campo va viajando en taxi de Nueva York. Qué genial. Peor es nada. Original como nombre. Supongo que no hay nada peor que esta ciudad, ¿no? Hablando de peor es nada, hay un peaje, Sebastián. Peaje manual, nosotros no tenemos tag. ¿Cuánto es? 3.300 pesos chilenos. Hola, buen día. 3.300. Almorzando en la estación de servicio. Hemos preparado unos fideos, unas pastas, y Panchito está justo aquí. Y bueno, se acercó una pareja a la furgoneta, eran curiosos, nos preguntaron unas cosas, hemos explicado el viaje. Antes de partir nos entregaron una bolsa de tomate y palta, de manera, no sé, entregando buena onda de manera gratis. Y un peaje más bajo la lluvia, 3.200 pesitos. Pagando el peaje con moneditas, que es lo que les gustan, ¿no? No me lo puedo creer. ¿Cuántas monedas hay acá? Aquí preparando el dinero para el señor, y me di cuenta que en el billete de 5.000 nos encontramos con las palmas que vimos. Exactamente. Aquí en el billete de 5.000. Las palmas estaban en algunos símbolos como los billetes, pero también en el primer escudo de armas que tuvo Chile. Bueno, hablando de los billetes de Chile, igual es curioso, y nunca he visto en ningún país, pero es la textura que tienen, que es como un plástico, y supuestamente esos billetes no son sensibles al agua. O sea, si pasan en la lavadora, no se destruyen. Confírmalo. Así He que... lavado varios billetes. sí. Primera sensación es como un poco parecen billetes de juego, de Monopoly. Pero igual en realidad es muy inteligente y muy práctico. Y como que no se rompen, no se usan, no es papel, como plástico. Bueno, ahora estamos entrando en la ciudad de Chillán. Vamos a averiguar si tienen esas paradas de bus típicas chilenas. ¿Pero qué es eso? ¿Cuántos kilómetros hemos recorrido desde el norte de Santiago? Yo creo que 500 kilómetros. Y viste que aquí hay. Vamos a averiguar esas paradas de bus en ese recorrido en Chile. Vamos a ver. Porque yo estoy casi seguro que en Puerto Montt, estoy casi seguro que tienen las mismas paradas de bus. Mira, ya hay una. Y aquí hay otra. Ya hay otra. Ya estamos en Chile. Sí que tienen una pintura de color distinto, pero es exactamente el mismo modelo.
perdidos en unos pueblos. Abajo está todo destruido. No, qué pena, qué pena. Y me encontró impresionante. Casi igual da miedo con la naturaleza, lo que hace, lo que crea. Ahora le vamos a lanzar una pequeña obra de nieve a Sebastián.